El pulque es una de las bebidas más conocidas de México. Hoy vamos a platicar sobre el triángulo del pulque que formaban Tepetlaustoc, Calpulalpan y Apan. Espero que esta conferencia sea de su utilidad y de su agrado. Muchas gracias. Hola, soy José Omar Tinajero Morales y hoy vamos a hablar sobre el triángulo del pulque. Hace unos años tuve oportunidad de visitar el Museo del Virreinato en Tepozotlán y ahí observé uno de los mapas que existían en la exposición. Se refería al pulque y el título era El Triángulo del Pulque. Al observar qué lugares lo conformaban, me di cuenta que eran Calpulalpan, Apan y Tepetlaustoc. En esa época yo estaba realizando mi tesis de licenciatura y me llamó poderosamente la atención porque precisamente mi tesis era sobre Tepetlaustoc. Entonces tuvimos que acercarnos a este tema de la producción del pulque a lo largo de la historia. Podemos decir que el pulque ha pasado por 4 etapas. La primera, en la época prehispánica, en la cual era una bebida ritual. Después, en la época colonial y parte del siglo XIX, en la cual el pulque se convierte en una bebida de consumo masivo, una bebida popular. Una tercera etapa que se da en el porfiriato y principios de la Revolución Mexicana, en la cual se da una satanización del pulque porque se da paralelamente una competencia con la cerveza. Y una cuarta etapa, que es la que estamos viviendo actualmente, en la cual el pulque resurge y se convierte en una bebida de culto. Vamos a ir desmenuzando cada una de estas etapas. En primer lugar, podemos decir que al pulque no se le ha dado tanto estudio como otras actividades económicas, otros productos económicos, en parte por esta relación que a veces ha tenido con cuestiones negativas como es la cuestión de la eh, embriaguez. Sin embargo, en la época prehispánica era una bebida ritual, era una bebida que no podían tomar cualquier persona ni se podía tomar de una manera indiscriminada. El pulque, como ustedes saben, es una bebida fermentada que se produce del maguey, que por cierto, maguey es una palabra caribeña. En náhuatl la palabra maguey es metl, pulque se dice octli o neutli, al igual que aguamiel. Entonces, en la época prehispánica, el pulque era una bebida muy importante, era una bebida que estaba relacionada con la religión e incluso era tan importante que había 400 dioses que estaban relacionados con el pulque, o sea, imagínense la importancia que tenía. A lo largo del tiempo se fue estableciendo toda una serie de culto estructurado, bien definido, con sus deidades, y ahí se va dando lo que es la parte del mito y lo que se va dando la leyenda. El mito, como ustedes saben, es una narración que tiene por objetivo validar el orden social, mientras que la leyenda combina aspectos históricos con aspectos ficticios para dar un relato agradable, ameno, entretenido. El mito, por ejemplo, relacionado con el pulque, vamos a ver, por ejemplo, el mito del origen del pulque, en el cual está relacionado con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, esa gran deidad constructora que va a originar el maíz, que va a originar al hombre y también al pulque. Entonces ahí se vincula que con Mayahuel, que va a ser la diosa del maguey, por ejemplo, ¿no? Iban a eh, cuenta el mito que Quetzalcóatl desea que Mayahuel se convierta en esa diosa
del maguey. Sin embargo, Tzitzimi, que era la abuela de Mayahuel, se opone. Entonces Quetzalcóatl la convierte a Mayahuel en un árbol que es el maguey, y a partir de ahí se empieza a esta historia. Y por eso es que Mayahuel se le considera como la diosa principal del maguey, y está vinculada por relación con el pulque. Y por otro lado está la leyenda de la creación del pulque, en donde entra como personajes la reina Xochitl, que inventa el pulque para dárselo al rey tolteca Tepancalzi, de la cual ella se enamora y se tienen una relación de la cual sale Meconexin, su hijo Meconexin, que quisiera el hijo nacido del maguey. Y por eso también en Tepetlausto vemos que en la mayordomía de los tlachiqueros se hace la representación de la reina Xochitl, porque se le considera como la inventora del pulque. Entonces, en esta etapa prehispánica, es muy interesante el podernos acercar a los códices. Los códices contienen muchísima información tanto sobre el maguey como sobre el pulque. Tal vez el códice más importante en la materia sea el códice Magliabechi o Magliabeciano, en la cual hace una relación muy amplia de las fiestas, de los rituales, de las deidades. Y hay que recordar que este códice tiene su origen en Morelos, en la región Tlahuica, a la cual también estaba vinculada el Acolhuacan, que es la región del oriente del Valle de México, a la cual pertenecían Texcoco, Tepetlausto, Calpulalpan y Abra. De hecho, en algún momento, cuando los acolhuas se unen con los mexicas formando la Triple Alianza, igual que con los tepanecas, se dividen lo que hoy es el estado de Morelos. Una mitad va a pasar a parte de los mexicas y otra mitad queda con los acolhuas. Por eso es que había una vinculación con toda esta región de Morelos, y por lo tanto, en cierta manera, la información de este códice nos puede ser útil para poderlo vincular con la información del Triángulo del Pulque. Entonces, en primer lugar, bueno, pues nos menciona el códice que hay 400 dioses que están relacionados con la luna, porque a la vez el maguey está vinculado con el ciclo lunar, que eso es un dato muy interesante. Nos va mostrando los elementos diagnósticos de esos dioses del pulque que tienen en común, por ejemplo, su nariguera, su escudo, una serie de símbolos que nos muestran esa vinculación. También con Quetzalcóatl, que como hemos comentado, está relacionado con el mito de la creación del pulque. Y obviamente pues también sale Mayahuel como la gran diosa del maguey. Pero el códice magliabechiano hace mucho énfasis en los dioses del pulque, los 400 dioses. Y ahí vemos, por ejemplo, a Tepoztecua, que es precisamente el patrón de Tepoztlán, a Yautecatl, que es el patrón de Yautepec, o sea que estaban vinculados precisamente con el pulque. Otro dios muy importante era Tezcatzoncatl, que algunos autores lo han enlazado con Chacmol, ¿no? Entonces esa deidad que se ve mucho en el mundo maya y en el mundo tolteca, en la cual está acostado, viendo de lado y con una vasija en su mano a la altura del estómago. Es una figura muy emblemática de la arqueología mexicana. Entonces esta representación es muy interesante y se vincula precisamente con Tezcatzoncatl. También en otro momento pues nos habla de los ritos de las fiestas que se hacían, y entonces por ejemplo hay una muy curiosa en la cual dice que incluso hasta a los niños se les llegaba a dar pulque en ciertos rituales, a diferencia de otras fuentes en las cuales solo indican que el pulque se le daba a la gente grande, a la gente de la tercera edad, ¿no? Entonces
el códice magravellano es un códice muy interesante. Muchos otros códices traen información, por ejemplo, el códice Vaticano, el códice Martín Badiano, en fin, varias obras de los códices nos dan información sobre esta etapa de, del pulque como una bebida ritual. Después, con la llegada de los españoles, el pulque se vuelve una bebida que se empieza a ser popular, que se empieza a ser característica, en especial de la gente de escasos recursos, como una bebida que da alegría, que da felicidad y que también es una bebida muy nutritiva. Hay que recordar que para que el maguey pueda dar pulque, pues se lleva alrededor de 6 a 10 años, entonces es una bebida que tiene muchos nutrientes y esto, bueno, lo ha venido a comprobar pues la ciencia química, en la cual dicen que, bueno, les falta un grado para hacer carne. Muchos de nuestros antepasados comentan que de niños les daban pulque cuando pues no había leche, que era un sustituto de, de, esto, de esta bebida, y lo atribuyen que era muy nutrimental. El pulque en la época colonial es cuando se empieza a generar estas haciendas pulqueras, en especial después de la caída de la encomienda a finales del siglo XVI. En el siglo XVII empieza a crearse todo este concepto de la hacienda como la unidad económica de producción clave. En el centro de México existieron haciendas cerealeras, pero también unas de las haciendas muy importantes eran las pulqueras. Y aquí entra precisamente el triángulo del pulque. Tepetlaustoc, Calpulalpan y Apan, que en la época prehispánica habían pertenecido a la región Acolhua, se constituyen como las tres grandes localidades de producción de pulque en la época colonial. Y esto tiene que ver, bueno, por su tradición que ya venía desde la época prehispánica, en la cual ya se producía esta bebida, por la cantidad de magueyes que había en su región y que a la vez abastecían el mercado fundamental que era la Ciudad de México. Eran lugares que estaban relativamente cercanos a la Ciudad de México y que van a poderse vender su producto gracias a la existencia del Camino Real México-Veracruz. El Camino Real México-Veracruz fue muy importante, de hecho fue el camino más importante en la época novohispana porque permitía el contacto precisamente con España, que era pues la metrópoli, la capital del imperio español, y México pues al ser parte de ese imperio estaba íntimamente vinculado por aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, ¿no? Por ejemplo, la plata que se producía en el norte del país pues tenía que pasar después por el Camino Real México-Veracruz para poder de ahí llevarse a España. Igual, por ejemplo, cuando se da la conquista de Filipinas y se empieza con este viaje que es la nao de China o el galeón de Manila o de Acapulco, se logra que la Nueva España quede ubicado de una manera estratégica que le permite tener comercio tanto con las localidades del Océano Pacífico como las del Océano Atlántico, y obviamente ahí el Camino Real México-Veracruz también juega un papel estelar. Este Camino Real México-Veracruz, pues uno de los puntos claves a los que llegaba pues era la Ciudad de México. Entonces, tanto Apan como Calpulalpan como Tepetlaustoc estuvieron relacionados con este Camino Real. Nada más que hay una diferencia. Tepetlaustoc estaba vinculado a la primera ruta que se crea en el año de 1522. Este año estamos cumpliendo 500 años de ese camino. Y en 1522 se crea el Camino Real por territorio aliado, es decir, por Texcoco, Tepetlaustoc, Calpulalpan, Jalapa y llegar a Veracruz. Este camino se hacían alrededor de 20 días desde Veracruz a México.
fue, como les decía, el más importante. Entonces Tepetlaustoc, al estar unido a este camino, desarrolla, además de la producción pulquera, la arriería. Y la arriería va a ser un elemento importante porque se dedica al transporte de la mercancía. Entonces, las haciendas que estaban en el Triángulo del Pulque estaban vinculadas con ese camino. Apan estaba vinculado con la segunda ruta que se creó, que fue elaborada por el Beato Sebastián de Aparicio y que se da por Ecatepec y pasa por Otumba y por Apan, y después, bueno, se conecta ya con la ruta 1. Y esta ruta estaba pensada principalmente en carretas, y también estaba pensada vinculando la región de La Plata de Pachuca. Entonces por eso se hace una ruta, una segunda ruta. Entonces, en ese momento, bueno, en el Triángulo del Pulque, pues la población más cercana, mejor conectada, era Tepetlaustoc, hacia la Ciudad de México. Y la más lejana era Apan, pero tenía la ventaja de que estaba vinculada con el camino de carretas, que permitía mayor capacidad de carga. Calpulalpan se quedaba precisamente a la mitad de la ruta. Estos tres lugares, bueno, se van a ir popularizando, y por ejemplo vemos en Tepetlaustoc, bueno, pues todo este desarrollo del gremio de los tlachiqueros, que son los que se dedicaban a raspar el maguey y a producir el pulque. En la actualidad todavía en Tepetlaustoc, aunque en una cantidad mínima, se sigue produciendo pulque, y continúa con su mayordomía de los tlachiqueros, que tiene participación en la fiesta de San Sebastián en enero. Todavía a finales del siglo XIX se da un boom económico en casi todos los países de América Latina, incluyendo México, porque se hicieron una serie de reformas liberales a lo largo del siglo XIX, que fue permitiendo y abriendo el campo para que se pudiera generar un comercio de exportación y un comercio más industrializado, más moderno. Para eso, los gobiernos liberales, por ejemplo en el caso de México, los intentos primero de Valentín Gómez Farías, después de Benito Juárez, y ya de una manera más formal con Porfirio Díaz, se da toda un cambio en el uso de tierra. Por ejemplo, a los indígenas se les exigió que la forma de tierra comunal fuera sustituida por la propiedad privada. Esto fue una lucha muy dura a lo largo del siglo XIX, que trajo como consecuencia rebeliones indígenas, el hecho de que los indígenas se unieran siempre con los conservadores, porque los conservadores apoyaban más a los indígenas en su forma de usos y costumbres y su forma de tener la tierra, y en cambio los liberales siempre exigieron más esta parte de, de la propiedad privada individual. También incluso los mismos liberales de un plumazo desaparecieron a los indígenas, quitándole todos sus derechos que tenían y que se habían obtenido incluso desde la época colonial, y se les convirtió en ciudadanos, ¿no?, como marcaba la Constitución de 1857 o la de 1917. Entonces, todos esos elementos, bueno, fueron afectando a la población indígena, su producción, y se fue creando una forma de hacendados laicos. ¿Por qué? Porque si bien ustedes recordarán que también en la época colonial y principios del siglo XIX todavía mucha tierra estaba en manos de la iglesia, también los liberales atacan la propiedad que tenía la iglesia, y entonces con las propiedades de la iglesia y con las propiedades de los indígenas se crea una nueva hacienda ya muy diferente a la hacienda colonial, en la cual ahora los que van a abanderar esa hacienda van a ser pues ya gente civil, gente laica, y que va a estar vinculada pues con las oligarquías, con los grupos caciquiles regionales, y se forman esas grandes haciendas. Por eso es que vemos que el último gran
avance de las haciendas pulqueras se da a finales del siglo XIX y principios del XX. Después, ya con la Revolución Mexicana, pues se le da la destrucción de las haciendas y con eso también la destrucción pulquera. Entonces la producción del pulque viene hacia abajo porque igual con la cuestión del ejido fue muy complicada. Por ejemplo, las tierras que se les dieron a los ejidatarios a veces no fueron las esperadas, no eran las más aptas para la producción, a veces no tenían agua o luego no tenían los créditos suficientes. Entonces la cuestión del ejido, de la división de la tierra, no fue precisamente una solución totalmente satisfactoria, y por eso es que vemos la caída de la economía en México y en concreto en esta región del Triángulo del Pulque, ¿no? En la cual la producción agrícola ganadera baja considerablemente al destruirse la hacienda. Un momento clave se da a finales del siglo XIX con la entrada de la tecnología, en concreto la tecnología del transporte, los ferrocarriles. En el último cuarto del siglo XIX en América se desarrolló toda una red ferroviaria que fue de gran importancia y que se continuó en principios del siglo XX. Tepetlauzoc había tenido un liderazgo por la cuestión de la arriería y de su camino real, empieza a perderlo considerablemente porque en Tepetlaustoc no se aceptó la entrada inicial de la primera ruta de ferrocarril, que fue el ferrocarril mexicano que iba de México a Veracruz. Entonces lo aprovechan otras poblaciones como Apan, en la cual sí va a pasar esa primera ruta, y Apan va a quedar en una mejor situación para poder vender su producción de pulque. ¿Por qué? Porque el ferrocarril permitía una mayor carga a un menor tiempo y a un menor costo, mientras que los que se mantuvieron con el transporte de arriería pues tenían que pagar más y era menos la cantidad de producción que se podía eh, transportar. Entonces eso le dio a APAN un liderazgo sobre los otros dos puntos del Triángulo del Pulque, ¿no? Que eran Calpulalpan y Apan. Apan, bueno, también se conectaría con el ferrocarril. Entonces aquí el que queda en una situación más problemática fue Tepetlaustoc. Con el paso del tiempo, a medida que la tecnología se fue eh, aumentando, que se fue que la gente lo fue adoptando y que fue viendo las ventajas, pues se fue quedando cada vez más al margen. Por eso ahorita estamos viviendo una situación similar, por ejemplo, con muchos de los emprendedores, empresarios, dueños de pymes, de negocios, que de repente no se quieren subir al tren de la tecnología, que se aferran al cambio, pero tarde o temprano ese cambio tecnológico se impone, y entonces ¿qué produce? Que los que no se subieron a la tecnología pues quedan eliminados del comercio, del mercado, de la economía, ¿no? Que es lo que pasó en Tepetlaustoc. En Tepetlaustoc se trató de mantener la arriería a toda costa, sin embargo pues ya era insostenible, la gente no tuvo la capacidad de cambio en su momento, incluso hubo, pues, oposición a que entrara el ferrocarril. El ferrocarril va a entrar a Tepetlaustoc de una manera ya muy tardía en el Porfiriato y durante un tiempo relativamente corto. Entonces eso afectó considerablemente y eso provocó que Tepetlaustoc quedara aislado, que se perdiera el liderazgo del Triángulo del Pulque, y la arriería cada vez fue desapareciendo. Por ejemplo, la arriería de ruta larga, que era la que hacía todo el trayecto México-Veracruz, esa desapareció totalmente y ya solamente subsistió una arriería local, que lo que más llegaba era a la costa de Texcoco, allá por Tocuila, por Boyeros, y que se fue transformando, que fue que pasar de recuas de mulas se hacía una arriería entre comillas, ya incluso hasta con bicicleta en los últimos años de este tipo de arriería, ¿no?
Entonces, sí fue perdiendo su liderazgo Tepetlausto y lo fue ganando Calpulalpan y Apan, que estuvieron vinculados con el ferrocarril de una manera más temprana y de una manera más efectiva. Todavía a finales del siglo XIX se da un boom económico en casi todos los países de América Latina, incluyendo México, porque se hicieron una serie de reformas liberales a lo largo del siglo XIX que fue permitiendo y abriendo el campo para que se pudiera generar un comercio de exportación y un comercio más industrializado, más moderno. Para eso, los gobiernos liberales, por ejemplo en el caso de México, los intentos primero de Valentín Gómez Farías, después de Benito Juárez y ya de una manera más formal con Porfirio Díaz, se da un cambio en el uso de tierra. Por ejemplo, a los indígenas se les exigió que la forma de tierra comunal fuera sustituida por la propiedad privada. Esto fue una lucha muy dura a lo largo del siglo XIX que trajo como consecuencia rebeliones indígenas, el hecho de que los indígenas se unieran siempre con los conservadores, porque los conservadores eh, apoyaban más a los indígenas en su forma de usos y costumbres y su forma de tener la tierra, y en cambio los liberales siempre exigieron más esta parte de, de la propiedad privada individual. También incluso los mismos liberales de un plumazo desaparecieron a los indígenas, quitándole todos sus derechos que tenían y que se habían obtenido incluso desde la época colonial, y se les convirtió en ciudadanos, ¿no? Como marcaba la Constitución de 1857 o la de 1917. Entonces, todos esos elementos, bueno, fueron afectando a la población indígena, su producción, y se fue creando un, una forma de hacendados laicos. ¿Por qué? Porque si bien ustedes recordarán que también en la época colonial y principios del siglo XIX todavía mucha tierra estaba en manos de la iglesia, también los liberales atacan la propiedad que tenía la iglesia, y entonces con las propiedades de la iglesia y con las propiedades de los indígenas se crea una nueva hacienda ya muy diferente a la hacienda colonial, en la cual ahora los que van a abanderar esa hacienda van a ser pues ya gente civil, gente laica, y que va a estar vinculada pues con las oligarquías, con los grupos caciquiles regionales, y se forman esas grandes haciendas. Por eso es que vemos que el último gran avance de las haciendas pulqueras se da a finales del siglo XIX y principios del XX. Después, ya con la Revolución Mexicana, pues se le da la destrucción de las haciendas y con eso también la destrucción pulquera. Entonces la producción del pulque viene hacia abajo, porque igual con la cuestión del ejido fue muy complicada. Por ejemplo, las tierras que se les dieron a los ejidatarios a veces no fueron las esperadas, no eran las más aptas para la producción, a veces no tenían agua o luego no tenían los créditos suficientes. Entonces la cuestión del ejido, de la división de la tierra, no fue precisamente una solución totalmente satisfactoria, y por eso es que vemos la caída de la economía en México y en concreto en esta región del Triángulo del Pulque, ¿no? En la cual la producción agrícola ganadera baja considerablemente al destruirse la hacienda. Entonces esto genera también otra situación que paralelamente se crea otra industria que es la industria cervecera, esta de origen alemán, que se viene a introducir aquí en México y que busca tener los apoyos gubernamentales, primero en el porfiriato y después en la época revolucionaria, de que se convierta pues en la bebida más popular y más famosa y que desplace al pulque.
Entonces, en esa época es cuando se da esta situación de eh, que se empieza a hacerle una campaña negra al pulque, ¿no? Y es cuando se hace mucho énfasis en la cuestión de que esto de que se le pone la mona, es decir, excremento para fermentar, ¿no? Lo cual es una calumnia porque no necesariamente se tenía que poner la mona para poder fermentar. Entonces se empieza a decir, no, es que es una bebida, o sea, se le empieza a denigrar, ¿no? O sea, es una bebida eh, sucia, es una bebida que usa la mona, es una bebida para gente pobre, es una gente y en cambio la cerveza es una bebida que es como más para la clase media, que es para la gente que tiene un poco mayor poder adquisitivo, que es una bebida más limpia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto, como decíamos, eran calumnias hacia el pulque. Los que sabemos cómo se produce el pulque sabemos que es una bebida excesivamente limpia y que precisamente si hay algún tipo de suciedad, pues la bebida se echa a perder, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, se hizo toda una campaña y la gente pues la compró, se la creyó, y entonces el pulque se fue quedando cada vez como una bebida, pues, valga la expresión, como de segundo nivel, ¿no? Y se le dio mucho campo a eh, a la bebida que era la cerveza. Sin embargo, todavía en lo que es finales del siglo XIX, el XX también, es en la época de las grandes pulquerías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Manuel Paino vemos que habla constantemente sobre las pulquerías, sobre el pulque, y menciona que en Tepetlozú había una pulquería muy importante, ¿no? Y a lo largo del tiempo, bueno, la pulquería era uno de los comercios que eran básicos o eran parte del paisaje de las localidades, ¿no? O sea, así como había una farmacia, había una panadería, había una tienda, pues generalmente encontraba uno una pulquería. Después, bueno, las pulquerías van a ir desapareciendo paulatinamente hasta quedar ya muy pocas pulquerías, y ahí entra la cuarta etapa, que es la época que vivimos actualmente, que es la época de culto. Una bebida de culto se considera una bebida que tiene una fuerte historicidad, con muchos elementos simbólicos, con mucha leyenda, con muchos mitos, y que da como que un cierto estatus intelectual, cultural a las personas que lo toman, ¿no? Por ejemplo, el café también tiene esta parte también como de culto. Es más, hasta casi es un elemento iconográfico, por ejemplo, de los intelectuales, ¿no? Y el pulque actualmente, bueno, se ha puesto así como una bebida que debe de resurgir, e incluso, por ejemplo, algunas pulquerías ahora ya son hasta todo un museo. Es decir, tú llegas a la pulquería y ves toda una serie de fotos, de pinturas, en las cuales vas a encontrar tú toda esta información sobre la producción del pulque. Entonces se vuelve una bebida muy interesante. Así que estamos en esa etapa y por eso vemos también muchos congresos, vemos muchas conferencias, vemos eh, videos que tratan de resurgir esta producción. Actualmente el gran problema que se tiene en la cuestión del pulque es que a veces no hay la suficiente planta para poder abastecer un mercado como el que tenemos, ¿no? En algún momento se ha querido, por ejemplo, enlatar el pulque, no ha sido una solución muy adecuada, ni muy popular tampoco. Siempre creo que la bebida sabe mucho mejor incluso en Shoma eh, que, que incluso hasta en vaso, ¿no? Entonces, pues creo que hay un momento interesante y creo que estas tres localidades que forman parte del Triángulo del Pulque deben de aprovechar su condición para pues, seguir produciendo pulque y para poder eh, también generar una ruta turística que precisamente retome esta idea del Triángulo del Pulque y que se llame así, ¿no? El Triángulo del Pulque. De hecho, son tres localidades que están cercanas y que se puede hacer un circuito turístico muy interesante y que además permitiría
una relación intergubernamental entre tres estados, ¿no? Porque Tepetlusto forma parte del Estado de México, Calpulalpan de Tlaxcala y Apan de Hidalgo, ¿no? Entonces, y que a la vez están cercanos a la Ciudad de México y que muy bien en un fin de semana puedes ir a visitar, conocer su historia, su cultura, porque además son lugares con mucha historia, con mucha cultura, con mucho patrimonio cultural, que están cercanos a la Ciudad de México y que puedes desarrollar además este eje turístico, esta ruta turística gastronómica que puede ser de importancia y que puede desarrollar la economía local y regional, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos que tenemos que hacer, ¿no? O sea, tratar de resurgir ese triángulo del pulque, ahora ya dentro de este marco de bebida de culto, y poder hacer un corredor turístico entre estas tres entidades sería maravilloso. Muchas gracias.